Hablar de salud es hablar de bienestar físico y mental. Para esto, conéctate con Salud es Vida, para que estés al día con los mejores especialistas del saber, para que tú te sientas bien. Estamos en presencia con el doctor Gustavo París, quien es psiquiatra, egresado de la Universidad de Londres, coordinador de centros de larga estancia del Sistema Regional de Salud de Maracaibo, Venezuela. Doctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. La parte de psiquiatría es poco lo que se toca, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque este tema, como es el de hoy, como es el trastorno de la bipolaridad, según la OMS, este trastorno es el sexto. Es el sexto causa de discapacidad en el mundo y afecta a más de 60 millones de personas. Uno coloquialmente, normalmente le dicen a las personas de una manera arbitraria, inclusive, este es bipolar, esta persona está bipolar, ¿no? Así que no mejor que usted. Vamos a aclarar de qué se trata este tipo de trastorno, doctor. Ok, primero, muchas gracias por la invitación. Segundo, vamos a decir, la parte coloquial, cuando le dicen a una persona que es bipolar, es porque cambia de humor muy rápidamente. Y eso pudiera ser un trastorno bipolar, como pudiera ser solamente un problema de personalidad, un problema, vamos a decir, de irritabilidad en algunos momentos. Hay otros que son labilidades afectivas, no necesariamente bipolar. Pero la gente utiliza el término de bipolar con mucha facilidad para referirse peyorativamente a una persona que cambia de humor. Nosotros pensamos que la bipolaridad es un trastorno que se caracteriza por episodios depresivos seguidos o alternados con episodios de manía. Y aquí viene otro término coloquial. Para nosotros manía es euforia patológica. Para la gente manía es lo que nosotros llamamos trastornos obsesivos. Él es un maniático de la limpieza, él es un maniático de no sé qué. ¿Okay? Pero nosotros lo hacemos con relación a ese estado de euforia patológica, que puede ser euforia en el sentido de alegría, como también puede ser irritabilidad, mal humor, ¿ok? Alternado con episodios depresivos donde el individuo se siente triste, que no sirve, que no funciona, que lo que le provocaba placer ya no le da placer. Por ejemplo, una buena comida, una buena música, un amanecer, lo que sea. El trastorno bipolar se caracteriza por episodios depresivos alternados con episodios de manía, que sería el tipo 1, o de hipomanía, que no llega a ser vamos a decir, tan grande la euforia, pero sí se ve que excede un poco la normalidad diaria. Entonces, hipomanía y episodios depresivos. La clasificación de 1 o 2 no es más severa o menos severa porque tenga 1 o porque tenga 2. Incluso hay otras clasificaciones que van más allá y ponen 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 y 5. ¿Okay? Pero eso no indica gravedad, sino diferentes tipos que nosotros usamos para codificarlo, para tratar de homogeneizar el tratamiento y mejorar el pronóstico de la enfermedad. Ahora, doctor, el diagnóstico. ¿Cuál sería el mejor camino? ¿Cuál sería la mejor herramienta para diagnosticar asertivamente que padece de un trastorno de bipolaridad? Mira, una buena historia clínica, una familia con algún trastorno, eso te aumenta hasta un 70% de probabilidades de tener un trastorno bipolar, tener un familiar cercano con un trastorno bipolar. ¿Okay? Eso podría ser. Y la otra cosa es una buena historia clínica en donde tú ves, por ejemplo, situaciones como antes se hacía depresión puerperal, se cambió a depresión durante el puerperio. Ahora, muchas depresiones durante el puerperio se ve en el transcurso de su enfermedad que hay esos ganchitos de hipomanía, lo que hace la bipolaridad. Ok. Pero lo primero sería una buena historia, una historia de antecedentes personales, antecedentes familiares y todas esas cosas.
se confunden muchas veces con otras entidades, el trastorno bipolar, como esquizofrenia, como trastorno de déficit de atención del adulto, porque desde el punto de vista incluso genético hay una heredabilidad de un 70% en trastorno bipolar. La diferencia, por ejemplo, con depresiones mayores es que las depresiones mayores son más frecuentes en mujeres, en asociación de 2:1. En cambio, el trastorno bipolar igual le da a los hombres y a las mujeres. Ahora, favorecen el diagnóstico. Dígame. ¿A partir de qué edad puede aparecer ese trastorno, doctor? Mira, desde infancia, adolescencia, adultos jóvenes. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones en donde uno las da por hecho de que son parte de la infancia, que son parte de la adolescencia, el aislamiento, las crisis de irritabilidad. Se habló muchísimo de la brecha generacional y entonces que no entendemos muchas cosas de los adultos más jóvenes y por supuesto cuando somos padres de niños no entendemos los niños o los adolescentes con todo lo que hay, ¿no? Pero la tendencia a aislarse de sus propios compañeros, la tendencia a no gustarle las cosas que antes le gustaban, alternado con episodios en donde se siente rey del universo, en donde todo está chévere y donde no le alcanzan las 24 horas para todas las cosas que quiere hacer, eso puede ser un indicativo de que en un futuro el individuo va a desarrollar o está desarrollando un trastorno bipolar, pero a cualquier edad. No existe un patrón. Ahora, doctor, el trabajo de los médicos deberían, en teoría, ser un trabajo mancomunado. Es decir, el psiquiatra no puede divorciarse de un psicólogo, por ejemplo. El psiquiatra no debe, ¿ok? Yo lo hablo en general porque, bueno, en base a esta experiencia, en base a este programa, antes me daba cuenta de que había un cierto recelo entre cada especialista. Sin embargo, el COVID ha hecho de que todos tienen que trabajar forzosamente, mancomunadamente. Esto es una de las cosas buenas que ha hecho el COVID. Y desde la casa. Y desde la casa, que es mejor. Bueno, en algunos casos. Ahora, doctor, el hablar de psiquiatra, existen paradigmas, existen cuestiones culturales. La gente lo relaciona como es igual a estar loco, ¿ok? Vamos a decirlo de manera muy informal. Y es por eso que cuando hay ciertos cambios, los papás y las personas ven ciertos cambios de las personas, la primera persona es el psicólogo. Quiero que le dé un mensaje a los psicólogos y evitar a que se alargue más este tipo de trastorno por tratarlo a nivel psicológico o a través de psicoterapia, y lo que están haciendo es algo paliativo porque sinceramente no es comenzando con esta parte de psicología, sino que ya traspasa ese paso y ya sería a nivel de psiquiatría. Quiero que le dé un mensaje a los psicólogos, quiero que le dé un mensaje al público en general, cuando tiene que ser una alarma de no insistir con un psicólogo, sino ya irse a otro nivel. Ok. Cuando hay cambios bruscos de humor, deberían asistir a un psiquiatra, no a un psicólogo. ¿Por qué? Porque hay muchos cambios de humor que son producidos por trastornos orgánicos. Le hace tumores cerebrales, le hace enfermedades sistémicas tipo hipotiroidismo, hipertiroidismo, ¿okay? Que esos son descartadas con los exámenes que va a pedir el psiquiatra. La otra cosa es la siguiente: hay muchas distimias que terminan siendo depresiones mayores, episodios depresivos mayores, que necesitan tratamiento con fármacos, psicoterapia, psicoeducación y apoyo. Tanto los trastornos bipolares como los dos tipos de trastornos. Lo que pasa es que hay ese recelo, tú dices bien, de que quién hace psicoterapia, quién no hace psicoterapia, quién da medicamentos. Entonces hay algunos psicólogos prescribiendo medicamentos y no hay nada más fácil que prescribir un medicamento. Tómate tal cosa. No hay nada más difícil que prescribir un medicamento. ¿Por qué? Porque puede tener interacción con otras enfermedades que tenga o con otros medicamentos que el paciente esté tomando. Pero sí, tienes razón, y debe haber no solamente un psicólogo y un psiquiatra, sino que debe haber un trabajador social. ¿Por qué? Porque hay muchas
situaciones vitales que se llaman, situaciones como duelo, situaciones como prácticamente un asalto, presencias de muerte, todas esas cosas que pueden precipitar o desencadenar una crisis depresiva. Y esa crisis depresiva puede ser, ¿okay?, una alarma de trastorno bipolar, como puede ser una depresión mayor, como puede ser una reacción depresiva. Pero eso todo ha estado cambiando con la clasificación internacional de enfermedades que ya va para la 11 y el DSM-5 que ya viene revisado. ¿Okay? Pero son situaciones, yo creo que más para uso profesional que para uso del paciente. Okay. Ahora, debería ser un grupo, pero lamentablemente hay pocas oportunidades en donde se puede hacer un grupo para evaluación y tratamiento. Y hay muchos sitios en Venezuela que son grupos de apoyo para el trastorno bipolar, donde el paciente puede obtener toda esa serie de ayuda y atención. ¿Okay? Claro. Esto también relativo porque hay algunos en donde son muy buenos y hay otros donde lo que hacen es confundir más. Sobre todo los blogs, que es como trabaja la mayoría de la gente ahora en internet. Bueno, es muy importante. Y hay cosas muy negativas. Por ahí salió un señor hablando de magia, otros hablan de que si la rosácea, no sé qué cosa, que si la adenosylmetionina, que si cualquier cantidad de cosas. Lo que está pasando también con el COVID, que todo el mundo dice un tratamiento diferente. Claro, sí. Sí, por eso que es importante este enlace, doctor, para generar conciencia. Hay que educar a las personas. Ahora, doctor, a la hora de ser diagnosticado, los tratamientos, ¿necesariamente tienen que ser a través de fármacos o hay otro tipo de terapias? Los tres. Fármacos, psicoterapia y psicoeducación. La psicoterapia cognitivo-conductual, por ejemplo, en términos coloquiales, es decirle a la persona lo que siente y enseñarla a verla y esa sensación desde un punto de vista distinto y cómo controlarla. Eso es parte de la psicoeducación también. Decirle, mira, esto es una enfermedad que no se cura, porque no se cura, que tiene control, como muchas cosas en medicina, y tú puedes compensatoriamente, o sea, estando compensado, tener una vida completa y enteramente normal, pero siguiendo el apoyo que le da tanto el psicólogo como el psiquiatra o ambos. Ok, es un equipo multidisciplinario. En cuanto a las relaciones interpersonales, doctor, siempre en cada familia, en cada casa, mínimo son 4 miembros, ¿ok? ¿Cómo podemos ayudar a esos otros miembros de la familia a saber manejar? Aparte de esa psicoeducación, sí, se lo dan al paciente, pero le pregunto, ¿qué estrategias trazar las familias para haber tolerancia, para haber una cierta armonía e inclusive esas personas que padecen este tipo de trastornos, qué consejo le dan para esas personas que tienen a las amistades, por ejemplo, esas relaciones interpersonales, cómo abordar a esa persona? Hay que tener tolerancia, hay que evitar ciertas situaciones. ¿Cuáles son esos consejos o mensajes para generar una armonía? Porque se debe a una sociedad. Esas personas se deben a una sociedad y hay que interrelacionarse, queramos o no. Mira, la parte de psicoeducación no es solamente con el paciente, sino con los familiares también. Y con algunos amigos que pueden ser usados como termómetros externos, porque la mayor parte es la persona que está en fase hipomaníaca o en fase depresiva, más hipomanía, no se siente mal, se siente muy bien. Entonces, ¿cómo quieres tú que yo cambie si yo me siento bien? ¿Cómo quieres tú que yo me tome esa pastilla si yo me siento bien? Y eso es lo largo y lo fastidioso del trastorno bipolar para el paciente y para la familia, que es que aunque te sientas bien, tienes que continuar tomando el medicamento para no volver a caer. Entonces, ese es el problema. Ok. Entonces, las familias pueden usarse como termómetros externos y deben asistir a las consultas con el
porque van a ser utilizados como termómetros externos. No lo tomen como que el familiar los está acusando, sino simplemente está haciendo observaciones sobre su comportamiento, de que a lo mejor está durmiendo más o está durmiendo menos, a lo mejor está más irritable, a lo mejor se despierta en la mañana y pone el radio a todo volumen, o a lo mejor ha dejado de comer, o ha dejado de sentir placer por las cosas y está mirando un techo. Todas esas cosas que son la familia y los amigos pueden ser termómetros externos, te sirven para aumentar, disminuir o cambiar los medicamentos. La psicoterapia sí se mantiene más o menos igual. Ahora, aparte de la parte genética, que es un porcentaje importantísimo, otro factor de riesgo, doctor, ¿cuál pudiera ser? Mira, los fenómenos vitales, o sea, la muerte, las separaciones, algunos, vamos a decir, momentos en donde tu vida corre riesgo, alguna enfermedad, bien sea propia o de un familiar. O sea, puede ser un problema grande, como puede ser un problema pequeño, pero por mucho tiempo. Eso puede precipitar una crisis depresiva que puede ser el inicio de un proceso de trastorno bipolar, o como puede ser una depresión mayor. Habría que ver toda una serie de, vamos a decir, de características de una y de la otra. Por ejemplo, es una mujer, entonces ya vamos más tal vez hacia la depresión, ¿ok? Vamos a ver, está solo, está divorciado, usa alcohol o drogas ilícitas, cualquier ese tipo de cosas. Ok. Básicamente es fármacos llamados reguladores de humor. Que los reguladores de humor, el único que no es anticonvulsivo es el carbonato de litio, pero los demás son anticonvulsivantes. Entonces el psicólogo, el psiquiatra, la familia debe saber que va a haber más de un payaso que le va a preguntar si es epiléptico o no, porque tú le colocaste un anticonvulsivo. Okay. Tienes que decirle, mira, las dosis no son anticonvulsivantes, aunque el medicamento sea anticonvulsivante. Tú tienes antipsicóticos que usas a bajas dosis como inductores de sueño. No son para dormir, pero los puedes usar. Tú no, pero los que vivimos en la época de los antialérgicos viejos, vamos a decir así, nos daba muchísimo sueño, pero no eran para dormir. Y tú pasabas todo el día botándole a la gente en la cara porque estabas tomando un antialérgico. ¿Okay? Pero tienes que mover. Si el paciente está en hipo, hay que bajarlo a la normalidad. Si el paciente está depre, tenemos que aumentar, o sea, subirlo a la normalidad. Claro, todo va a depender. El problema aquí es que es largo, fastidioso, y hay pacientes que con mucha facilidad pasan de un vamos a decir, de hipomanía a depresión o de depresión a hipomanía. ¿Okay? No son como los carros que tienen un botoncito donde tú le puedes graduar si tiene mucho mínimo o poco mínimo. Aquí tienes que hacerlo con un medicamento y no todos los medicamentos actúan de igual forma en todos los pacientes. Es compleja el tratamiento per se. Es bastante compleja. Ok, vamos a aprovechar este momento para varias cosas. Okay. Una, la gente le tiene pánico, no solamente a los psiquiatras, sino al tratamiento psiquiátrico. Porque se van a hacer adictos, porque, mira, nosotros usamos básicamente 3 tipos de medicamentos. Los antidepresivos, los antipsicóticos y los tranquilizantes. De esos 3 tipos, los tranquilizantes mal utilizados son los que pueden producir adicción. Los demás no. Tú los dejas a destiempo y te pasa cuando dejas, igual que cuando dejas un antibiótico. Te dicen que por 5 días y tú lo tomas por 3. Vuelve otra vez la infección. Pero eso no quiere decir que tú estés adicta al antibiótico. Claro. ¿Ok? Claro.
Eso es una de las cosas. Y es mucho más fácil tratar una adicción que un trastorno de este tipo sin medicamento. Bueno, queramos o no, hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo con responsabilidad. Esto. De los medicamentos, o sea, cuando uno habla de regulador de humor, la gente piensa de una vez, ajá, yo no se lo puedo dar a mi mamá que está muy irritable. ¿Ok? No hace ningún efecto en personas no bipolares, vamos a decir así. Porque la dosis ni siquiera, ¿ok?, te da como anticonvulsivante, sino como regulador de humor. Lo que hace es tratar de alargar el periodo de tiempo entre crisis, pero a la crisis realmente hace muy poco. Ahí te vas más con los antipsicóticos, si tienes fenomenología psicótica, alucinaciones, ideas delirantes o lo que sea, de los dos bandos, porque puede ser hipomanía con manifestaciones psicóticas, como puede ser depresión con manifestaciones psicóticas. ¿Okay? Pero si es depresivo solamente, pues trata poco a poco de irlo llevando con antidepresivos hasta la normalidad. Y ahí se los quitas y dejas el regulador de humor. Pero entonces puede haber, ahí es donde está el problema, que uno no puede garantizar que sí va a estar bien, tampoco puede garantizar que no va a estar bien. Hay personas que pasan 1 o 2 años sin crisis y de repente, ¡pum!, otra crisis. Son personas bipolares que rechazan la medicación y rechazan el tratamiento psiquiátrico o psicológico también. Doctor, ya que hablo de las adicciones, por ejemplo, cuando el alcoholismo, uno de los tratamientos que más o menos sugieren es que, mira, si estás tratando de dejar el alcohol, evita los círculos sociales donde manejen mucho el alcohol, o sea, para evitar, tú sabes, esa provocación. En cuanto del trastorno bipolar, ¿qué tipo también de medidas, estrategias se pudiera ejercer para que no vuelva a caer o no le den los ataques, o eso es un proceso bioquímico que aparece en su cerebro y se da el comportamiento? ¿Hay otras estrategias que podemos entonces evitar para que la persona no caiga en crisis? Ok, fuera de crisis, ninguna. Puede vivir una vida completamente normal y asistir a sitios completamente normal. Lo único que se le recomienda, vamos a decir, lo único que yo les recomiendo, porque hay otros psiquiatras que no, es que no tome licor. ¿Por qué? Porque el licor va a trastornar la función del cerebro. Y es un cerebro que ha estado sensible a esos cambios endocrino farmacológicos. ¿Okay? Los neurotransmisores se manejan en base a hormonas. Y si él tiene ese trastorno, ¿okay?, el alcohol como droga legal, o la cocaína, la heroína como drogas ilícitas, le pueden generar una nueva crisis. Van a contrarrestar en cierta forma el tratamiento que le estás haciendo. ¿Okay? Ahora, en crisis, depende de la intensidad de la crisis, porque a veces, vamos a decir, el asistir a algún sitio lo puede motivar, junto con el antidepresivo, con las consultas, a salir de su proceso depresivo. Cuando está maníaco o hipomaníaco, mi vida, depende de la intensidad, necesitas a veces hasta hospitalizarlo para poder bajar a lo normal. Y eso va a ser difícil en un paciente que se siente perfecto. Si yo me siento, no tomo nada. Si yo me siento mal, me tomo lo que me digan. Y de ahí las hierbas y las magias y toda una serie de cosas que hablan de cómo suspender esto, e incluso cosas que son realmente ilógicas, pero los hay. Existen. Existen. Claro, hay gente que se toma su orina. Increíble, increíble. No, Doctor, en estos momentos Venezuela está en fase 1, ya nosotros pasamos eso hasta ahora. Pero este confinamiento, que no lo quiero llamar confinamiento, quiero llamarlo en un sistema protectivo, porque la palabra confinamiento genera ciertos traumas, ¿no?, en el subconsciente, la palabra per se. Existe esos exógenos que queramos o no, inevitables, que es el estrés. El estrés por la enfermedad,
por la incertidumbre. ¿Qué va a pasar con el trabajo? ¿Qué va a pasar con la enfermedad? ¿Qué va a pasar con el país? ¿Qué va a pasar con las medicinas? ¿Qué va a pasar con el familiar que está en el exterior, etcétera, etcétera? ¿Qué consejo les da? Porque ya sabemos que estos factores, como usted lo bien dijo, de la vida diaria, ¿no? Llámese duelo, llámese depresión, pero hoy, en este momento, hoy hay una situación que es inédita, es una situación que no se puede controlar hasta ahora. ¿Qué hacemos? Ya que el estrés también pudiera ser un paso importante para este tipo de trastornos, como otros, ¿no? ¿Qué consejos se les da? Mira, indudablemente el estrés puede ser un precipitante, un desencadenante de una crisis. ¿Okay? En otros países, en donde hay estaciones marcadas, los tratamientos se modifican cuando entra una estación o cuando sale la otra. Por ejemplo, cuando entra la primavera, aumentas la medicación. Y cuando baja en otoño, ¿okay? Tienes que subir la medicación o bajarla. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en otoño la gente tiene tendencia a deprimirse. Entonces tú aumentas el antidepresivo y disminuyes o mantienes el regulador de humor. En cambio, en primavera, quitas el antidepresivo y pones un antipsicótico y aumentas el regulador de humor. En estos momentos de crisis, tú no te gusta la palabra confinamiento, pero yo diría encierro. Vamos a decir, es involuntario y a todos nos afecta en el sentido de que si yo quiero me encierro en mi cuarto y no salgo, pero no me digan que obligado tengo que hacerlo porque yo voy a ver por dónde. Exacto, exacto. ¿Okay? Entonces, en estos momentos, indudablemente, el trastorno bipolar tiene que ser aumentado o disminuido farmacológicamente, aumentado o disminuidas las sesiones de psicoterapia y mantener la psicoeducación de que la persona en un momento determinado puede desarrollar este tipo de crisis, como puede desarrollarla sin el encerramiento. Pero indudablemente el estrés, ¿okay? El ser involuntario, en cierta forma, el encerramiento, porque hay muchas cosas del encerramiento que no las entiendo. 5 días de encierro y 5 días de libertad. O sea, que el virus se muere en 5 días y después, o sea, sí. Son cosas que yo no entiendo. Pero no importa, no soy yo quien tiene que discutir esas cosas. Pero sí puede precipitar una crisis depresiva, ¿ok? O con la misma cuestión de los termómetros externos que no pueden excederse en sus observaciones porque siente que está vigilado todo el tiempo y porque yo como y porque hago y no sé qué y llevas 2 arepas en vez de una. O sea, todas esas cosas hablan en contra del control externo que puede exigir el paciente, decirle, mira, mijo, ¿estás comiendo mucho o estás durmiendo poco? Pero sí, el encerramiento indudablemente nos afecta a todos y ellos son parte de esto, todos. Es así, es así. Igualito que el que tiene una enfermedad sistémica y entonces no consigue los medicamentos, no puede salir porque ahora ni las farmacias pueden ir a las 2 de la tarde, aquí por lo menos, no puedes ir a la farmacia a las 3 de la tarde a buscar su medicamento. O sea, cosas que son, vamos a dejarlo punto suspensivo. Es así, es así. Bueno, pero es importante el mensaje de conciencia. Yo me imagino que usted continúa evidentemente con la telemedicina. Sí y no, porque hay momentos en donde necesito atender al paciente porque es una emergencia. Hay momentos en donde si yo no le doy el récipe, no se lo van a vender en la farmacia. Porque, ok, perfecto. Vamos a nombrar algo, ¿ok? De los viejos, el diazepam. Si tú no das el récipe, no se lo venden en la farmacia. Entonces yo tengo que arriesgarme y arriesgar a los míos por dar un récipe para que la persona pueda comprar los medicamentos. Sí. Entonces, sí, hay muchos casos en donde si son personas que tienen medicación que no necesita un récipe especial, pues no hay ningún problema, yo se los hago por online. Pero hay otros casos en donde tengo que ir.
Claro, claro, sí, depende. Bueno, de verdad que lo felicito. Es un héroe más, es un héroe más. Hay muchos en el mundo que hasta ahora se han expuesto, ¿verdad? Pero es la misión que realmente tienen, la responsabilidad, sobre todo en estos momentos de COVID, ¿no? Como que están ahorita en los hospitales y en el riesgo que asumen. Pero yo creo que hay protección, hay una protección. ¿Por qué me pone esa cara? ¿Qué pasó? Pero mejor lo dejamos hasta aquí. No, doctor, de verdad que Mira, no todo. ¿Cómo no? Pones tus mascarillas, te pones tus cosas, pero estás en riesgo. ¿Ok? Yo voy a cumplir 70, tengo un tiene nieto todos de los 4 factores. meses. Toda una serie de cosas que tú tienes que, yo llego y de una vez pongo la ropa a lavar, me baño, etcétera, Claro, pero medidas. de todas maneras. Lo único, vamos a decir, que me conforta es que con este calorón que hay aquí, el virus no aguanta a los 60 grados. Y aquí de sensación térmica son como 60, no pasa de 40 y pico, pero de sensación térmica son como 60 grados. Entonces, nada de héroe. Quizá de los pocos inconscientes que seguimos yendo a las emergencias. Bueno, sí, a veces sí, realmente toca. ¿Qué podemos hacer? Depende también, como dice usted, ¿no? Depende del paciente, ¿no? El tipo de paciente, de verdad. Que hay que hacerlo. Bueno, doctor, de verdad que fue muchísimas gracias. Fueron, yo pienso que los puntos más importantes, sobre todo para generar esa conciencia y responsabilidad, ¿no? No arbitrariamente señalar a personas de bipolares. Creo que hay que pensarlo más de 2 veces, ¿no? Ahí son muchos las aristas que hay que tomar en cuenta, sí, y sobre todo... Y usar bien el término. Claro. ¿Cómo va a ser posible si tú eres una persona irritable, voluble, yo te diga que tú eres neurasténica, que es todo lo contrario? Claro. Todo lo contrario. Pero la gente sigue usando el término, no, él es un neurasténico. Bueno, por desconocimiento, doctor. Para eso estamos. Vamos a comenzar. Lo importante es comenzar. Bueno, parte es a la gente a utilizar bien los términos. Claro, es así, es así. Muchos pacientes te llegan, tengo una depresión horrible y lo que tienes es ansiedad. O al revés, tengo una ansiedad horrible y lo que estés deprimido. Sí. Bueno, o sea, por eso hay que saberlo diferenciar, las cosas. Sí, pero sí, estás en esto y esto y esto, eso es parte de una depresión o parte de la ansiedad, etcétera. ¿Ok? Sí. Ella es una maniática de la limpieza, pero ya eso no es la hipomanía que nosotros llamamos, sino trastorno obsesivo. Pero esa es otra cosa. Exactamente. Doctor, ¿dónde podemos encontrarlo? Sí, ¿dónde podemos encontrarlo? Ahorita, en confinamiento. Bueno, comenzaríamos por un contacto vía telefónica, evidentemente, internet. No hay problema. Yo tengo, bueno, tú tienes mi número de teléfono, el WhatsApp, y el Instagram es gustavo.paris. Ya está. Perfecto. Porque el otro Gustavo París es otra cosa. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Fue un enorme placer y bueno, tocaremos otros temas. Hay muchos temas que tratar. De verdad que la psiquiatría abarca tanto y yo creo que con conocimiento podemos abordarlo de una mejor manera y por supuesto un bienestar, que es lo importante. Cuando quieras. Muchísimas gracias. Éxito. A la próxima. Igual, chao.